mejor, amén. Pero vamos a desarrollar bien, amén, lo que es el dominio propio. Amén. Nos dice, muchos de nosotros, en más de una ocasiones, nos hemos preguntado qué significa para los seres humanos el tener dominio propio. Así mismo ocurre con muchos de los que nos llamamos hijos de Dios, que día a día estamos librando la batalla, tratando de vencer las tentaciones que el enemigo pone en nuestras vidas, y que muchas veces flaqueamos ante ellas por no contar con la armadura necesaria y principalmente con la ayuda del Espíritu Santo. Amén. El dominio propio es un don que Dios ha puesto en nosotros y que, según nos dice la palabra en 2 de Timoteo 1:7, la tiene ahí mi hermano Walter. Tengo acá, sí, que dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Exactamente. Pablo le declaraba a Timoteo que el espíritu que él ha puesto en nosotros no es de cobardía, ni nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Amén. Son las tres cualidades de nuestra vida espiritual que serán puestas a prueba continuamente. Amén. Y vamos a destacar qué es el poder, qué es el amor y qué es el dominio propio, Walter. Amén. ¿Qué es el dominio propio? ¿Qué es el dominio propio? Y que adentro de ese dominio propio, amén, también está el poder y el amor. Claro. Que el Señor dice que nos da. Amén, que nos da ese don. ¿Y cuáles son las consecuencias, no, de un acto erróneo, no tener un dominio propio? Exactamente. Después de esta palabra también vamos a testificar porque muchas veces cuando no tenemos, amén, el dominio propio. Exactamente. Amén. Poder, en el buen sentido, significa que Dios a nosotros nos dio como creyente todos los recursos espirituales que necesitamos para poder responder contra toda prueba y amenaza. Tenemos el poder de Dios a nuestro favor. Amén. Eso significa cuando dice que Dios nos da poder. Amén. ¿Para qué nos da ese poder? Amén. Para poder batallar. Amén. Nos da esos recursos espirituales, como una de las cosas que nos da también las armaduras. Amén. Nos da la armadura que habla en Efesios 6:10. Amén. ¿Para qué? Para combatir. Amén. Esas armas necesarias para poder también resistir. Amén. Contra toda prueba, contra todo dardo del enemigo. Amén. Nos da ese poder, pero ¿de quién es? Del Espíritu Santo. Ese poder, amén, contra toda amenaza, amén, que viene del enemigo. Nosotros podemos tener ese discernimiento, ese poder, amén, para poder tener esa autoridad, para echarlo fuera, para rechazarlo. Amén. Para rechazar todo lo que venga de parte del enemigo, aún mientras estemos en esta tierra. Amén. Ese es el poder. Amén. El amor. Dice, esta clase de amor se centra en agradar a Dios y procurar el bienestar de los demás antes que el suyo propio. Amén. Es ese amor que voy a decir, lo dejo todo, me centro en ¿quién? En Cristo. Amén. Ese amor que voy a decir, amo a esta persona. Amén. También, tengo el cuidado con esta persona. ¿Por qué? Porque Dios lo tiene conmigo. Amén. Porque Dios me ama de esta manera, yo puedo llegar a amar. Amén. Porque Dios me enseña de esta manera, yo puedo enseñar. Amén. ¿Por qué? Porque tratamos de agradar a ¿quién? A Dios. Teniendo el amor de Cristo, podemos llegar a agradar, amén, a Dios. Con nuestras acciones, con nuestras actitudes aquí en la tierra. Amén. Tenemos que agradar a Dios. Por eso nos da este amor. Un amor, siempre decimos, un amor exagerado porque no se compara con el amor de este mundo. Amén. El amor de Dios es diferente. Ese amor, amén, que te enseña a perdonar. Ese amor que te enseña a caminar. Ese amor que te enseña, amén, a tener dominio propio. Amén. Ese es el amor de Dios, amén, puesto en nuestras vidas. Amén. Exactamente. Y el dominio propio se refiere a una mente disciplinada que mantiene sus prioridades en orden, y es lo opuesto al temor y la cobardía, que son causantes de generar desorden y confusión en nuestra vida. Exactamente, porque amén, es lo contrario de lo que nos da Dios, un espíritu de carácter, y no de temor y no de cobardía, sino de salir adelante de las circunstancias, de salir. Pero ¿qué decisiones tenemos que tomar a veces, Pablo, para no equivocarnos? Exactamente. Dios, amén, nos da ese dominio propio, amén, ¿para qué? Dice que una disciplina que mantiene sus prioridades en orden, amén. El dominio propio
amén, en la persona o en el creyente, amén, es ese don, amén, que Dios te da para no hacer lo que uno quiere. Exactamente. Para no actuar, amén, porque acá te habla de que tenés que tener, amén, un carácter, pero no es tu carácter, amén, no es, amén, a lo mejor tu vocabulario como lo solíamos tener, amén, sino es un orden, amén, tener ese carácter, pero de Cristo, amén, el saber dominarse uno mismo, el saber decir no al pecado y sí a la santidad. Exactamente, Pablo, amén. Porque acá tenía algo notado que decíamos, podríamos decir que el dominio propio y la templanza es lo mismo, son fruto, como bien vos lo decías, Pablo, del Espíritu Santo. Una persona con dominio propio reacciona de manera equilibrada a sus propias decisiones y deleites, ya que goza de un considerable control sobre sus emociones y es capaz de dominar sus impulsos. Exactamente. Además, lo que vos recién decías, porque ¿qué pasa? Si nos dejamos llevar por impulsos de la carne, por una acción inadecuada, podemos cometer errores que lo podemos pagar de manera muy cara. Y acá dice, el dominio propio refleja el dominio de la voluntad humana y permite poner límites a los deseos generalmente vinculados al pecado. La templanza es un fruto del Espíritu que surge cuando el carácter de Cristo está siendo formado en nuestro interior, cuando la santidad empieza a ser una de las prioridades de nuestras vidas, como bien lo decías, Pablo, si dejamos entrar a Cristo en nuestro corazón, si le permitimos que haga la obra en nuestra vida. Y como vos también bien lo decías hoy, el dominio propio revela la condición de tres áreas de nuestra vida: la relación, el temor y la consagración que tenemos que tener con Dios. Todas esas tres características que son y forman parte de que cuando tenemos que tomar una decisión, un impulso o una acción en un momento que por ahí surge en forma espontánea, por ahí a veces te responden o te dicen algo mal y vos querés actuar en tu carne, y Dios y el Espíritu Santo nos demuestran que es lo contrario, que tenemos una forma de responder ante una agresividad, porque podemos llevar, como ya bien te lo decía, a una actitud errónea que puede ser muy grave y tener una consecuencia, ¿no?, a eso. Sabemos que el dominio propio no nace de la noche a la mañana. Esto va a depender del amor y el temor de la vida de consagración que tengamos en Dios. El temor que sabemos que si vamos a hacer una actitud o algo equivocadamente mal, sabemos que va a ser una consecuencia y sabemos que se va a apartar de la presencia de Dios en nuestra vida, Pablo. Es imposible tener dominio propio sobre nuestras vidas si le damos lugar a las pasiones y de deseos fuera de la obra de la cruz. Yo tengo acá un pequeño también párrafo, Pablo, y ya te dejo a vos que sigas con sí. Gálatas 5, del 24 al 25, que dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andamos también por el Espíritu. Exactamente, amén. Una de las cualidades más claro, amén, que el dominio propio es también, bueno, uno de los frutos, amén, porque es la templanza, amén, como recién hablaba mi hermano, es la templanza, es saber, amén, controlarse, amén, ante una agresividad, ante un problema, amén, ante un ataque también espiritual, amén, saber, amén, en no salir, amén, del ambiente espiritual, porque, amén, nuestra carne, nuestra carnalidad, amén, está presto continuamente, amén, a querer salir, pero Dios, porque habla también de ese temor, amén, porque también tiene que ver la búsqueda que tienes con Dios, la búsqueda de la intimidad, amén, que relacionas día a día con Dios, porque eso te va a ayudar que tenga más del Espíritu y menos de la carne. Entonces, cuando el Espíritu Santo empieza a fluir en tu vida, lo que va a fluir de adentro hacia afuera van a ser los frutos del Espíritu Santo, amén. Entonces no va a haber contraataque que pueda resistirse a la presencia del Espíritu Santo. Entonces dice que es un don que Dios nos da, es una virtud también que tenemos, amén, de poder controlarnos, de poder ganar, amén, batallas, amén, para que de nosotros no salga el enojo, no salga la ira, no salga lo peor de nosotros, amén. Entonces Dios, ¿qué nos da al ser creyente? El dominio propio, amén, de que tomes tus decisiones conforme a la voluntad de Dios. También son decisiones y determinaciones que vos tomás en la vida, amén, que Dios te deja que tomes, pero siempre guiado con el Espíritu Santo. Sin el Espíritu
Espíritu Santo, vas a tomar muchísimo, amén, malas decisiones o vas a errar, porque el Espíritu Santo, el que te guía de lo alto, es el Espíritu Santo el que te lleva a una verdad, es el Espíritu Santo, amén, el que te aclara la mente, el que te hace caer los velos, es el Espíritu Santo. Si no lo tienes el Espíritu Santo, no lo buscas continuamente, vas a ser más obvio que caigas, amén, y que pierdas el dominio propio, porque el dominio propio va con la ayuda del Espíritu Santo, amén. No puede ser con tus propias decisiones o no va a ser con tu propia fuerza, no, el dominio propio lo vas a tener junto al Espíritu Santo, porque Él, amén, como dijimos recién, es una virtud, amén, que también te da, es un don que te da el Espíritu Santo, porque tienes que tener templanza, mansedumbre, amén, en resistirte, amén, en sujetarte, amén, en la carnalidad, porque vamos a una realidad, es la carnalidad que quiere salir cuando contestamos mal, cuando, amén, hablamos mal, amén, cuando respondemos nuestros impulsos, amén, son obras de la carne, amén. Acuérdese que el otro día el pastor decía, la carne tiene obras, el Espíritu tiene frutos, amén, es una cosa diferente, amén. Entonces el Espíritu Santo es el que te ayuda a tener esos frutos, la templanza, la mansedumbre, que cuando venga un problema, ¿qué haces? Te callás, no decís nada y te vas a la oración. Amén. Te vienen y a lo mejor vienen y te dicen algo que te ofendieron, te callás y vas a la oración. Amén. Eso es tener dominio propio, porque no te dejas impulsar como antes, que a lo mejor en el mundo que teníamos éramos muy chipita. Amén. Capaz de decir algo y ya le contestabas. Amén. O a lo mejor no íbamos a las manos. Amén. Eso es no tener dominio propio. Pero en Cristo Jesús, Dios nos hizo una nueva criatura y nos enseña que ya no nos manejamos así, sino que nos manejamos conforme al Espíritu Santo. ¿Cómo? Amén. Teniendo dominio propio, Walter. Exactamente, Pablo, como bien vos lo decía, a veces queríamos solucionar los problemas en el mundo agarrándonos a golpes, ¿no? Pero, por decir un ejemplo, sabemos que nuestra lucha no es con carne, con sangre. Carne, exactamente, contra potestades. Tenemos un ejemplo bíblico, Pablo, de lo que es el dominio propio, lo que fue que pasó con Sansón, el poder que le había dado Dios, toda la fortaleza que le había dado. En el momento cuando se enamora de esta mujer filistea que es Dalila y insiste en los filisteos constantemente con esta mujer que había puesto de por medio para que él se enamorara, y cae. ¿Por qué cae, Pablo, en esa trampa del enemigo? ¿Por qué? Por no tener dominio propio, y revela su fuerza. ¿Dónde estaba el secreto de su fuerza? Entonces, lo que te queremos decir con esto, que en el ejemplo de Sansón, él, al no tener ese dominio propio, que se dejó llevar por la carnalidad, por esa pasión de este ejemplo que te estamos dando, reveló todos sus secretos. Y a cualquiera de nosotros nos puede pasar lo mismo, tener una pasión u otro tipo de cosas y dejarnos llevar por los impulsos y no tener el Espíritu Santo con nosotros. Y hoy más que nunca que estamos en Cristo y podemos caer, en la consecuencia puede ser hasta pagar con nuestra vida, Pablo, puede ser un error que podemos pagarlo con el trágico. Entonces hay que tener ese dominio propio que se va sembrando día a día. Yo tenía notado acá también que decía, sabemos que muchas personas son de un nivel intelectual muy alto y saben que se hacen daño en su vida con muchos vicios que tienen y que se hacen daños, que yo también lo he tenido y nos hemos hecho daño con bebidas, con cigarrillos, un montón de ejemplos que tenemos para dar, pero sabemos que eso tenemos que vencerlo, tenemos que tener un dominio sobre eso, que sabemos que no lo podemos hacer por nuestra propia fuerza, entonces tenemos que dejar que el Espíritu Santo y que Dios obre. ¿Y cómo hacemos con eso? Orando fuertemente para que Él arranque esa pasión, ese placer que tenemos con ese vicio. El pecado no puede ser una opción, como bien vos lo decía, Pablo, para nuestra vida. No podemos tener un ejemplo de algo, tengo esto y tengo aquello y tengo el pecado como una opción para nuestra vida. No, el pecado no es una opción, está afuera, hay que seguir corriendo de lo que hay ahí. Si Dios nos manda a dar fruto es porque nos dio la semilla para sembrar, pero es nuestro trabajo sembrar en Él. Aprovecho, Pablo, para saludar también acá a Alexis Bouvier, que aclaro esto que me está diciendo a vos, que se me escucha bien a mí, pero a mi compañero no. Te explico, Alexis, que mi compañero está del otro lado de la sala y no está conmigo acá, él está operando acá en el lugar de... Hay un vidrio que nos separa. Entonces por eso no va a salir bien, lo que sale sí bien por la FM, pero no acá en el video en vivo. Aclaro para todos los oyentes porque a veces me lo preguntan eso, por eso no se me escucha bien a mi compañero. Amén. Así que bueno, Pablo, Amén. Acá en el video capaz Walter sí, porque tengo acá la radio. El
Pablo y yo. Amén, Lo sí. vamos a escuchar bien a él. Amén. Así que bueno, es una bendición, amén, de lo que estamos hablando, porque también recién decía mi hermano que el pecado no es una opción, amén, no es decir, a ver, sigo esto, sigo lo otro, no, porque el pecado dice que el pecado es muerte, amén. Cristo es el que te da la vida y que te va a mantener una vida en santidad, amén. Entonces, ¿por qué voy a decir, por qué tanta santidad? ¿Por qué tanta santidad? Porque el que busca la santidad porque verdaderamente quiere ver a Dios, amén, porque dice que sin santidad nadie verá a Dios. Entonces uno sigue la santidad porque queremos verlo cara a cara a Dios, porque tenemos esa promesa que lo vamos a ver. Entonces, amén, nosotros en esta tierra nos vamos, amén, capacitando y preparando, amén, para estar allá en gloria junto a nuestro amado Señor Jesucristo. Es una preparación, amén, pero mientras tanto cumplimos una tarea, amén, de anunciar el Evangelio, amén, de anunciar de arrepentimiento de pecado, de anunciar, amén, que Cristo ya viene pronto y tu alma tiene que ser salva aceptándolo y siguiéndolo a Cristo. Entonces nosotros, Dios nos enseña con esta enseñanza en que tú como cristiano, amén, tienes que tener el dominio propio para decirle no a ciertas cosas que te dañen y que te apartan, amén, de Dios, y sí a la santidad y a lo que te acerca al Espíritu Santo. Entonces puedes decir, pero es mi carácter, pero yo soy así. No es que sos así, amén, porque cuando venimos a Cristo dice que las cosas viejas pasaron y son todas hechas nuevas. Entonces esa palabra, ¿qué te quiere decir? Que como eras antes ya no tienes que vivir más esa vida, sino que Dios te da ese dominio propio para que te puedas determinar y tener, amén, una decisión en decir, quiero cambiar mi vida, ya no quiero actuar a mi manera, ya no quiero contestar a mi manera, entonces me sujeto al Espíritu Santo. Tú tienes el dominio propio, tienes esa fuerza de voluntad para decir, sí, me callo ante los procesos y los problemas y me voy a la fuente que es el clamor y la oración, porque reconocer que es Cristo que va a defender tu causa, que es Dios el que te va a defender, que no es con tu propia fuerza, ya no actuamos más como actuábamos antes. ¿Y por qué lo hablábamos de este tema? Porque como estábamos en el mundo también actuamos de esta manera. Cuando no teníamos dominio propio, actuamos como nosotros queríamos, lastimábamos como nosotros queríamos, amén. Pero ahora en Cristo no, Dios nos enseña a tener este dominio propio, amén. Si el diablo te está presentando un pecado, te está presentando una tentación, no es una opción a que lo tomes o no, sino que tienes que decirle no, porque yo tengo dominio propio y yo puedo tomar esa decisión de decirle no al pecado y sí a la santidad, sí a la búsqueda. Por eso te decimos, van a estar las tentaciones a veces, van a venir a tu vida, pero Dios te da el poder. Acá te dice que no te da cobardía, no te da un espíritu de cobardía, no te da ese espíritu de timidez, no te da ese espíritu, amén, de cambullirte, amén, ante decir, y bueno, pasa que me tentó, y bueno, no, Dios no te da ese espíritu de cobardía para que le temas al diablo. Dios no te da un espíritu de cobardía para decirle, y bueno, me hizo caer, no, porque tú, acá la palabra te dice que Dios te da, amén, poder, amén, te da amor de Él y te da dominio propio, amén, te da las tres cualidades, son tres cualidades, amén, cual puedes vencer, amén, ante un ataque satánico, ante una tentación, amén, porque día a día, como recién dijo mi hermano, amén, que es una tarea diaria, no es de un día para otro. Lo reconocemos y sabemos que el cristiano todos los días se va formando bajo esta característica, bajo la palabra de Dios, amén. Entonces nos vamos formando y necesitamos saber, amén, qué es el dominio propio en el cristiano. Dios te está dando poder y es el poder del Espíritu Santo, cual te va a ayudar a vencer ante toda artimaña del enemigo, ante toda oposición satánico. Es el poder del Espíritu Santo que va a hacer alejar todo eso. Luego te da el amor, que te dice acá, el amor de que de Dios, para que puedas decir, sí, perdono, me lastimaron, voy a orar y voy a perdonar porque Dios me perdonó. Voy a amar a aquel enemigo, porque no solamente Dios nos manda a amar, amén, al que tenés al lado, que es tu amigo, sino que te manda a amar a tu enemigo, te manda a amar a eso. Pero ¿cómo lo puedes amar? Cuando tenés el amor de Dios en tu corazón y lo pones en práctica. El amor de Dios, amén, sobrepasa todos los límites. El amor de Dios, amén, va en contra de la corriente, amén, porque muchas veces dice, bueno, me apego a aquel que ya tengo confianza. No, Dios te manda a amar a aquel a que te odia, te manda a orar a aquel que te persigue, te manda a orar por aquellos que te aborrecen. Por eso Dios te manda a orar, te manda a clamar, porque sabes, amén, que vas a resistir con esto que es el dominio propio, porque vas a saber controlarte, porque estás bajo la guía del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo te enseña todo esto, amén. No te dice contestale, si te contestaron contestale, no es ojo por ojo, no es ojo por ojo ni diente por diente, no, Dios nos manda a que amemos, a que perdonemos y que oremos por aquellos que nos persiguen, amén. ¿Por qué? Porque te enseña a que tenés que tener dominio propio, que te van a lastimar, que a lo mejor Dios va a permitir que suceda en varias ocasiones. ¿Para qué? Para que puedas tener y controlar el dominio propio, amén, para hacerte ver que Él ya lo dispuso de un principio en tu vida, pero tú lo tienes que desarrollar, amén, tú tienes que desarrollar. Que esa semilla que
implantó el Espíritu Santo en nuestra vida, que ore y que dé el fruto. Yo acá tengo también una palabra que recién busqué, que es Gálatas 5, versículo 22-23, en cambio el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Qué tremendo lo que decías vos recién, Pablo, estar con alguien sentado, ¿no? Y hay que practicarlo y hay que hacerlo. Hemos estado por un montón de testimonios de esto. Le puedo decir, sentarse, andá a amar a tu enemigo, andá a darle otra oportunidad, así como Dios la hizo con nosotros, como lo hizo una y mil veces. Aún nosotros no siendo merecedores de ese perdón, como yo cuando oro todas las mañanas, cuando oro con le pido perdón, y lo hacemos y nos humillamos ante Dios. De esa manera también hay que tener esa mansedumbre, ese dominio propio, para no actuar en la carne, para perdonar a aquel que nos hizo daño, para aquel que habló mal, para aquel que hace un montón de cosas, y sentarse al lado y tener ese dominio propio y esa amabilidad, como recién dije acá en la palabra Gálatas 5, de 22 al 23, sobre no hay ley que condene estas cosas, y sentarse y amar y pegarse al lado de aquel y cambiarlo, de aquel que tiene otro pensamiento, que tiene algo egoísta hacia a nosotros. Eso también es dominio propio. Exactamente, y acá hablamos también cuando no tenemos el dominio propio, estamos al acecho a que el enemigo, amén, pueda entrar en nuestra vida, amén, porque cuando no tenemos ese dominio propio no nos podemos dominar, no podemos gobernarnos ni nosotros mismos, amén, y eso es feo, porque recién damos ejemplo, cuando no tenemos ese dominio propio podemos llegar a ocasionar a lastimar, podemos llegar a ocasionar a apartarnos de Dios, amén, porque puede producir avanzando de a poquito esa entrada, entra ya cuando nos quieren, ya está todo tomado ya. Y sí, porque no tenés el dominio de cómo controlar a veces tus enojos, tus emociones, tu ira, amén. Entonces cuando hay ocasiones que te hacen provocar eso, urgente tenés que ir a la oración, amén. Y si no lo puedes vencer en oración, ayuná, tomate un tiempo para decirle, Señor, arrancá este egoísmo, arrancá este orgullo, arrancá este yo, porque también son parte, amén, de lo que no te deja que tenga el dominio propio, es el orgullo, ese yo, amén, que yo puedo, yo me voy a defender, nadie me va a pisar a mí, no voy a dejar que nadie, yo soy más, o claro, o si no decís, damos un ejemplo que muchas veces decimos, somos cristianos, somos mansos pero no ganso. Eso no es así, tenés que ser manso y ganso también, porque Cristo pagó un precio y dice la palabra, amén, que tenemos que ser testimonio, amén, tenemos que ser luz en este mundo, amén, no defenderte con tus propias fuerzas, amén, y dejar que el Espíritu Santo obre. ¿Por qué? Porque hablamos de que el dominio propio va, amén, con la ayuda del Espíritu Santo, porque te enseña que no peleas vos. El Espíritu Santo no te va a mandar a decir contestale, el Espíritu Santo no te va a mandar a decir contradecilo, no, el Espíritu Santo te va a decir cállate y orá. Exactamente. Menguá. Como decía Juan 3:30, es necesario que yo mengüe para que él crezca. Amén. ¿Qué significaba esa palabra? Amén, que tenemos que menguar nuestros deseos, a lo que nosotros queremos, a lo que a nosotros nos parece, renunciar a eso y dejar que el Espíritu Santo obre a su manera, a su justicia, no a la nuestra. Amén, porque a lo mejor alguien te hizo mal y tu justicia va a decir, y capaz le pasa algo malo y decir, y bueno, eso porque se metió con un hijo de Dios. No, vos tenés que orar para que tenga Dios misericordia por esa persona, porque ahí también está hablando de un dominio propio en decir, sé orar a Dios por esa persona que se levanta en contra de mí, que también a lo mejor no conoce de Dios y necesita conocer de Dios. ¿Cuántas veces, Pablo, me ha pasado a mí hace días atrás, o aquellos que somos padres y nos hieren a veces con nuestros hijos, y cómo el diablo quiere a veces, porque algo durísimo que te ataque, nos digan algo de un hijo, y más cuando es chico y no puede autodefenderse. Me refiero a autodefenderse, que no puede defenderse con sus palabras o diciendo algo porque todavía no tiene el conocimiento, y cómo obra ahí en la carne en forma espontánea, que uno quiere hacer casi justicia a su manera, y no es así. Esto también de ahí hay que aplicar en lo que es el dominio propio, porque viene el enemigo a desenfocarnos y a querer destruirnos, y utiliza un montón de estrategias. Ya nos conoce lo que nosotros somos, pero no nos conoce como nos conoce Dios, porque Él no nos creó, a nosotros nos creó Dios, no nos creó el enemigo. Exactamente, el enemigo siempre va a buscar a menos una puertita porque sabe cómo eras antes, pero tú tienes que demostrar que hoy en día eres una criatura nueva en Cristo. Tú tienes que demostrar con tus actos, con tu vocabulario, amén, que eres un hijo de Dios. ¿Y cómo? Sujetándote al Espíritu Santo, sometiéndote a la oración, al clamor de Dios, amén, porque cuando uno ora, cuando uno clama y ayuna, puedes vencer
amén, a lo que vos querés, a tus deseos, amén, porque para eso son los ayunos, para pulirte, amén, para someterte a la voluntad de Dios y que no haga lo que tú quieras, amén, porque muchas veces nos queremos, amén, sujetar a eso, a lo que nosotros queremos, a lo que nosotros pensamos, y Dios te dice, no es así, amén, lo mío es todo lo contrario, lo mío, por eso te dice amor, ese amor que supera todo, ese amor que perdona aún aquel que te hizo el mayor daño. Si esa persona se arrepiente, Dios también le da su salvación. Entonces somos todos, y recién dejamos la palabra, amén, como decía nuestra hermana Graciela, amén, tremendo para este preciso momento, que se hablaba en Colosenses 3:13, dice, soportándoos uno a otro y perdonando uno a otro, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Por qué habla de esto? Amén, porque habla referencia, amén, del precio que Cristo pagó en la cruz, amén, que no es en vano, sino que es para enseñarte que Él así con ese amor eterno te amó, te salvó, te perdonó, aun siendo tú un pecador. Amén, a lo mejor, como dijo recién mi hermano, a lo mejor no mereciendo nada, siendo merecedores, pero Cristo te da una nueva oportunidad para decir, eres una criatura nueva, pero en Cristo. Amén, no en tu propio caminar, sino en el caminar de Cristo. Por eso el dominio propio necesita siempre la ayuda del Espíritu Santo. Si no tienes la ayuda del Espíritu Santo, o no estás orando mucho, o no te sometes al ayuno, amén, puede ser probable, amén, que ese dominio propio se pierda o no lo tengas. Amén, porque vas a estar un rato bien y otro rato puede ser que te salga esa carnalidad. O al debajo te salga tu carnalidad, que cuando pasa un problema te defiendas a tu manera, contestes a tu manera, y ahí luego es feo, porque ¿sabes por qué también viene? Lo contristas al Espíritu Santo. Claro que sí, Pablo. Lo contristas y entristeces. Muy amén. Conocida también de 1 Corintios 6:12, todas las cosas me son lícitas, mas todas me convienen, todas las cosas me son lícitas, mas yo no dejaré dominar por ninguna. Bueno, acá hay otra traducción, la que busqué recién en la computadora, pero todo me es lícito, pero no todo me conviene. De esta manera también hay otra enseñanza en la cual dice acá que tenés que salir corriendo del pecado. Amén. Y mira con qué lo compara, amén, para ir terminando. Amén, mira con lo que nos compara la palabra cuando uno no tiene esa sujeción o no tiene ese dominio propio. Vamos a Proverbio 25:28, que dice la palabra, como ciudad sin defensa y sin muralla es quien no sabe dominarse. Dice, la palabra de Dios compara a una persona sin dominio propio como a una ciudad que está a merced del enemigo y de fuerzas extremas que llegan a tener el control de nuestras vidas. Amén. Mira cómo lo compara. Amén. Como una ciudad sin defensa y sin muralla. Como una ciudad sin protección. Sin protección. Amén. Entonces que el enemigo puede entrar en cualquier momento y puede destruirlo.